Investigaciones de un perro, de Franz Kafka. Cómo ha cambiado mi vida y cómo, en el fondo, no ha cambiado. Cuando pienso en el pasado, en aquellos tiempos en que aún vivía con los demás perros, tomando parte en todo lo que les preocupaba, un perro entre perros, encuentro, al analizarlo con más detenimiento, que había algo que no concordaba, que había una pequeña fractura. Un ligero malestar se apoderaba de mí durante los festejos nacionales más respetables. Sí, incluso algunas veces en círculos de confianza, no algunas veces, sino con mucha frecuencia, el simple aspecto de uno de mis congéneres más queridos, su simple aspecto, como si lo viera por primera vez, me confundía, me aterrorizaba, me dejaba indefenso, me desesperaba. En cierto modo, intentaba tranquilizarme. Amigos a los que se lo había confesado me ayudaron. Volvieron los tiempos de sosiego. Tiempos, sin embargo, en que no faltaron sorpresas, pero fueron tomadas con más indiferencia, y así fueron insertadas en la vida. Tal vez me provocaban cansancio y tristeza, pero me dejaban seguir siendo un perro en el estricto sentido de la palabra. No obstante mi frialdad, discreción, temor y naturaleza calculadora. ¿Cómo habría podido alcanzar la edad de la que ahora disfruto sin aquellos periodos de descanso? ¿Cómo habría podido alcanzar la paz con la que contemplo el horror de mi juventud y soporto el horror de la edad? ¿Cómo se me podría haber ocurrido sacar las consecuencias de mi naturaleza, que reconozco era la de un ser infeliz, o mejor expresado, no muy feliz, y vivir por completo conforme a ella, retirado, solo, ocupándome exclusivamente de mis pequeñas, desesperanzadas, pero imprescindibles investigaciones? Así vivo yo, pero en la lejanía no he perdido de vista a mi pueblo. Con frecuencia llegan noticias hasta mí y de vez en cuando me hago oír. Me tratan con respeto, no comprenden mi modo de vivir, pero no me lo toman a mal. Y los perros jóvenes que veo de vez en cuando correr de un lado a otro desde una prudente distancia, una nueva generación, de cuya infancia solo tengo recuerdos oscuros, no me niegan un saludo respetuoso. Tampoco se puede omitir que, a pesar de mis manifiestas singularidades, no me he salido de la especie. Si lo pienso y tengo tiempo, ganas y la capacidad para hacerlo, llego a la conclusión de que el mundo canino es singular. Además de nosotros, los perros, hay muchas especies de criaturas pobres, pequeñas, mudas, seres que se limitan a emitir ciertos gritos. Muchos perros entre nosotros las estudian, les han dado nombres, intentan ayudarlas, ennoblecerlas y otras cosas por el estilo. A mí, siempre que no intenten molestarme, me son indiferentes, las confundo, no les hago caso. Una de ellas, sin embargo, es demasiado llamativa como para pasar desapercibida. Pero qué poco solidarios son sus individuos comparados con nosotros, los perros. Se tratan con absoluta indiferencia. No les une ningún interés, ni elevado ni bajo. En realidad, todo interés contribuye a separarlos más de lo que haría su habitual estado pasivo. Nosotros, perros, todo lo contrario. Podemos decir que vivimos en una única manada, todos. No obstante, los innumerables y profundas diferencias que se han producido en nuestra especie a lo largo del tiempo, todos en la misma manada. Hay un instinto que nos une y nada nos puede impedir que sigamos ese instinto. Todas nuestras leyes, las pocas que aún conozco y las innumerables que he olvidado, tienen su origen en la suprema felicidad de la que somos capaces, una cálida convivencia. Pero ahora las desventajas. Ninguna criatura, hasta donde alcanzan mis conocimientos, vive tan dispersa como los perros. Nosotros, que queremos mantenernos juntos, y a veces lo logramos, en momentos de exaltación, tenemos razas innumerables
y ocupaciones muy diversas. Precisamente nosotros tenemos que vivir separados, con frecuencia ejerciendo profesiones incomprensibles para nuestros vecinos, obedeciendo reglas que no pertenecen a la especie canina, más bien dirigidas especialmente contra ella. ¿Qué asunto más complejo es este? Son asuntos que uno prefiere no tocar. Yo entiendo muy bien este punto de vista, lo comprendo mejor que los míos, y sin embargo, son asuntos a los que me he entregado por completo. ¿Por qué no hago lo que los demás? Vivo en armonía con mi pueblo y asumo en silencio lo que perturba esa armonía, ignorándolo como un pequeño error en el gran cálculo. ¿Por qué no permanezco siempre vuelto hacia lo que nos une en la felicidad, en vez de prestar atención a lo que irremediablemente contribuye a apartarnos de nuestro pueblo? Recuerdo un suceso de mi juventud. Me encontraba en uno de esos estados de exaltación benditos e inexplicables que todo niño experimenta. Yo era aún un perro bastante joven. Todo me gustaba, todo lo relacionaba conmigo. Creía que grandes cosas ocurrirían a mi alrededor, y yo tenía que prestar las voces a los actores. Había cosas que reposaban en el suelo inertes. Si yo no corría hacia ellas, si no giraba mi cuerpo en su dirección, bueno, fantasías de niños, que se van desvaneciendo con los años. Pero en aquella época eran muy fuertes. Yo me encontraba en su poder y siempre ocurría algo extraordinario que parecía otorgar un derecho a mis indómitas esperanzas. No obstante, en sí mismas no tenía nada de extraordinario. Más tarde he visto con frecuencia esas mismas cosas y aún otras más extrañas, pero en aquel tiempo me afectaban con la fuerza de la primera e indisoluble impresión, que señalaba en muchos aspectos las futuras direcciones. Yo me encontraba con una pequeña sociedad canina, o mejor, no me encontraba con ella, sino que venían a mi casa. En aquella época hacía ya tiempo que vagaba por las tinieblas, con el presagio de grandes cosas, un presagio que, es cierto, engañaba fácilmente, pues lo había tenido siempre. Vagaba largo tiempo por las tinieblas, de un extremo al otro, conducido por un anhelo indeterminado. De repente hice un alto con el sentimiento de que aquel era el lugar idóneo. Miré a mi alrededor y era un día de gran claridad, solo un poco neblinoso. Saludé la mañana con ladridos confusos y, como si los hubiera conjurado, salieron 7 perros de las tinieblas a la luz, armando un ruido horrible como no lo he escuchado nunca. Si no hubiera visto claramente que se trataba de perros y que ellos mismos hacían todo ese ruido, aunque no podía reconocer cómo lo emitían, habría escapado de inmediato, pero en vista de lo primero me quedé. En aquel tiempo no sabía casi nada de la musicalidad con que ha sido dotada la especie canina, y además, con exclusividad, esta peculiaridad se había escapado de mi atención en continua evolución. Solo con insinuaciones habían intentado sugerírmelo, así que la presencia de aquellos 7 grandes músicos fue para mí una gran sorpresa, casi desconsoladora. No hablaban, no cantaban, se puede decir que permanecían en silencio con cierta obstinación, pero hacían surgir su música del vacío como por encantamiento. Todo era música, levantar y bajar las patas, determinados giros de la cabeza, sus carreras y paradas, las posiciones que adoptaban unos respecto a los otros, las filas que formaban, al poner uno de ellos las patas delanteras sobre la grupa del de delante, quedando los 7 unidos de tal modo que el primero soportaba el peso de los demás, o al formar figuras con sus cuerpos, rozando casi el suelo, sin equivocarse jamás, ni siquiera el último, que parecía un poco inseguro, que tardaba en encontrar la conexión con los demás y vacilaba algo al tocar la melodía. Estropeaba el conjunto, más bien era inseguro en comparación con la gran, no, con la perfecta seguridad de los demás, que ni siquiera una perfecta inseguridad hubiera podido estropear,
pues aquellos grandes maestros mantenían el ritmo impertérritos. Pero apenas se los veía, apenas se los podía ver a todos. Habían salido, se les había saludado interiormente como a perros, si bien es cierto que con mucha confusión por el ruido que los acompañaba, pero eran perros, perros como tú y yo. Se les podía observar como habitualmente se observa a los perros en la calle. Se sentía el deseo de acercarse a ellos, de intercambiar saludos. Además, estaban muy cerca, eran perros, no obstante, mayores que yo, y de una raza no tan peluda y lanosa como la mía, pero tampoco tan distinta en figura y tamaño. En realidad, su raza me era bastante familiar. Yo conocía a muchos que pertenecían a esa raza o a otra similar. Mientras uno se quedaba ensimismado en esas cavilaciones, la música comenzaba lentamente a dominar. Prácticamente se apoderaba del que la escuchaba, desviaba la atención de aquellos perros pequeños y, a regañadientes, resistiendo con todas las fuerzas, aullando como si se nos hiciera daño. No había manera de ocuparse de otra cosa que no fuese de aquella música de charanga, que venía de todas partes, de las alturas, de las profundidades de la tierra, y que tomaba al oyente en el medio, presionándolo, estremeciéndolo, casi destruyéndolo. Se escuchaba tan cercana que ya estaba en la lejanía, apenas audible, y al poco tiempo uno era obligado a salir de ese encantamiento, porque se estaba demasiado agotado, destruido, porque se estaba demasiado débil para seguir escuchando. Literalmente expulsado de esa embriaguez, se podía ver cómo desfilaban los 7 pequeños perros, cómo daban sus saltos. Hubiera querido llamarlos, por más que su actitud fuera de repulsa, hubiera querido pedirles información, preguntarles qué hacían allí. Yo era un niño y creía que podía preguntar siempre y a quien quisiera. Pero apenas me había juntado a ellos, apenas sentía la confiada unión perruna con los 7, ya estaba allí la música, que me dejaba sin sentido, giraba a mi alrededor como si yo mismo fuera uno de los músicos, mientras que en realidad solo era una de sus víctimas. Me arrojé a un lado y a otro, pedí compasión y, finalmente, me salvé de su violencia al esconderme en un montón de leña que había en aquella zona, sin que me hubiera dado cuenta de su existencia, introduciéndome profundamente con la cabeza humillada. Así tuve la posibilidad, por más que sonara la música al aire libre, de tomar aliento, aunque, más que el arte de los 7 perros, para mí resultaba incomprensible, también fuera de mis capacidades, me sorprendía su valor, cómo se exponían libre y abiertamente a lo que creaban y lo soportaban tranquilamente, más allá de sus fuerzas, sin que les rompiera la columna vertebral. No obstante, al observarlos con más detenimiento, pude comprobar desde mi agujero que no trabajaban precisamente con tranquilidad, sino con una tensión extrema. Esas patas que aparentemente se movían con tanta seguridad, temblaban a cada paso que daban con continuos espasmos temerosos, rígidos de desesperación, aparecían uno al lado del otro, y la lengua, dominada con esfuerzo, volvía a colgar latza de los hocicos una y otra vez. No podía ser miedo por el éxito de la ejecución lo que los excitaba de aquel modo. El que osaba hacer aquello, el que lograba realizarlo, no podía tener miedo. ¿A qué tenían entonces miedo? ¿Quién les obligaba a hacer aquello? Y ya no pude contenerme más, sobre todo porque ahora me parecían tan incomprensiblemente necesitados de ayuda, así que grité mis preguntas a pesar del ruido. Ellos, sin embargo, incomprensible, no me contestaron. Hacían como si yo no estuviera allí. Perros que no responden a la llamada de otro perro. Eso es una contravención de las buenas costumbres, que no perdonaría el más pequeño ni el más grande de los especímenes de la raza canina, bajo ninguna circunstancia. ¿Acaso no eran perros? Pero ¿cómo no podían ser perros si ahora, al prestar más atención, podía oír sus llamadas en voz baja,
con las que se animaban unos a otros y se advertían de posibles fallos. Además, veía cómo el perro más pequeño, al que le dirigían la mayoría de las advertencias, me miraba de reojo, como si tuviera muchas ganas de contestarme, pero se dominaba porque no podía ser. Pero, ¿por qué no podía ser? ¿Por qué no se podía cumplir lo que nuestras leyes reclaman siempre y sin condiciones? Mi corazón se indignó, casi olvidó la música. Esos perros infringían la ley. Por muy mágico que fuera su talento, la ley también era válida para ellos. Eso lo comprendía hasta un niño como yo. Y noté en ellos mucho más. Tenían motivos para callarse, presuponiendo que realmente callar por un sentimiento de culpa. Pues, ¿cómo se comportaban? No me había dado cuenta hasta ese momento a causa de la música. Habían perdido toda la vergüenza. Esos miserables realizaban al mismo tiempo lo más ridículo e indecente. Caminaban derechos sobre las patas traseras. ¡Demonio! Enseñaban sus partes pudendas con jactancia, disfrutaban haciéndolo y, si por un instante seguían su instinto sano y bajaban las patas delanteras, se asustaban como si hubieran cometido un error, como si la naturaleza fuese un error, y volvían a levantar las patas con toda la rapidez que podían, y su mirada parecía pedir disculpas por haberse mantenido un rato en su pecaminosidad. ¿Se había invertido el mundo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué había ocurrido? Llegados a esta situación, ya no podía dudar por amor a mi propia existencia, así que salí de un salto de la montaña de leños en que me había escondido y quise ir hacia los perros. Yo, un pequeño alumno, tenía que convertirme en maestro para hacerles comprender lo que estaban haciendo e impedir así que siguieran pecando. Hay que ver, perros de vuestra edad, repetía yo una y otra vez. Pero apenas me hallé al aire libre y a solo 3 saltos de ellos, cuando ese ruido se volvió a apoderar de mí. Tal vez podría haberme resistido gracias a mi ímpetu y a que ya lo conocía, si bien no en toda su amplitud, que era terrible. En todo caso, al menos podría haber luchado. No obstante, se produjo un sonido claro y severo, monótono, que parecía venir de la lejanía sin experimentar cambio alguno. Quizá se trataba de la propia melodía en medio del ruido, pero en definitiva, ese sonido me obligó a arrodillarme. ¡Ay, qué música tan fascinante tocaban aquellos perros! Ya no podía seguir, no quería seguir aleccionándolos, por más que abrieran las patas, cometieran pecados y sedujeran a otros para contemplar callados sus actitudes impías. Yo era un perro tan pequeño. ¿Quién podía reclamar de mí algo tan difícil? Me hice más pequeño de lo que era. Gemí. Si los perros me hubieran preguntado sobre mi opinión en aquel momento, es muy posible que les hubiera dado la razón. Por lo demás, no duró mucho tiempo y desaparecieron con todo su ruido y toda la luz en las tinieblas de las que habían surgido. Como ya dije con anterioridad, este suceso no contiene nada extraordinario. A lo largo de toda una vida se experimentan muchas cosas que, sacadas de su contexto y vistas con los ojos de un niño, resultarían mucho más asombrosas. Por supuesto que también se puede leer de otra manera, como todo. Entonces resultaría que se habían reunido 7 músicos para tocar algo de música en el silencio de la mañana, que un perro pequeño, un oyente molesto, se había sumado a ellos y habían intentado echarlo en vano con una música especialmente horrible y en un tono muy elevado.